Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprendo en Casa. El día de hoy tendremos un programa muy especial en el cual aprenderemos mientras exploramos y nos divertimos. Les habla Daira Blanco Vindas, su maestra de cuarto año. Muy bien, ¿recuerdan la lección anterior? Yo la disfruté mucho y sé que ustedes también. Hoy necesitamos mucha disposición y concentración para trabajar. Así que necesito que busquen ahí en sus casas un lugar cómodo, tranquilo, lejos de distractores para que se puedan concentrar y juntos podamos construir conocimiento. Pueden llamar a algún familiar para que los acompañe. Esto es un aprendizaje en conjunto, entonces lo pueden hacer. Pero también es en este momento donde deben de ir a buscar los útiles escolares, lápices, cuaderno, borrador y todos aquellos insumos que les permitan a ustedes ir tomando anotaciones de algún tema o algún concepto que se trabaja el día de hoy y que usted lo necesita anotar por ahí para luego hacer las consultas necesarias. ¿Les parece? Les voy a dar unos segunditos para que traigan sus materiales. ¿Listos? Excelente, lo hemos hecho muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos analizando textos para encontrar la relación que tiene la idea fundamental con las ideas complementarias. ¿Ustedes lo recuerdan? Muy bien, y dijimos que de esta manera lográbamos comprender a cabalidad el mensaje que traían los textos. Además, nos enfocamos en que son estrategias para resumir o estrategias que nosotros podemos implementar en la casa cuando tenemos que estudiar algún tema o cuando encontramos una temática que nos interesa y la queremos estudiar y comprender mejor para procesarla. ¿Recuerdan eso? Bueno, el día de hoy también vamos a trabajar con un texto. Claro, ¿pero por qué? Porque necesitamos comprenderlo muy bien. Resulta que los textos están llenos de muchas palabras y las palabras cumplen una función primordial dentro del mensaje que transmiten. Nuestro idioma, el español, es tan amplio y es tan rico que una sola palabra le puede cambiar el sentido completo al texto. ¿Se imaginan? Claro, y ya les ha ocurrido, ¿cierto? Es más, cuando no utilizamos comas o cuando no colocamos un punto, el mensaje se distorsiona completamente. Entonces hoy nos vamos a enfocar a analizar esas palabras que generan cambios a los textos que nosotros escribimos. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan algo sobre estructuras oracionales? Uy, ¿qué será eso, verdad? Difícilmente recordamos con este nombre tan técnico. Vamos a ver. ¿Estructuras de las oraciones? No tanto, pero para empezar, los voy a invitar a observar conmigo un hermoso video. 6. Características. Los perezosos de 3 dedos, ahí, o calípedes, como también se los conoce, son animales peludos de color verde grisáceo. Pesan poco más de 4 kilogramos. Como indica su nombre, poseen 3 dedos en cada pata y las superiores son más largas que las inferiores a fin de engancharse fuertemente a las ramas y agarrar cualquier objeto necesario. La alimentación de los perezosos de 3 dedos no es muy variada. Son folívoros, esto es, que comen hojas de los árboles. Para ello poseen un sistema digestivo muy eficaz que digiere plenamente las hojas. Como estas contienen tan pocas calorías, el perezoso debe economizar energías, de ahí su lentitud y su bajo metabolismo. Es un mamífero del cual se han identificado 4 especies.
Son animales que se mueven muy lento, pero son capaces de protegerse a sí mismos. 5. ¿Cuánto duermen? El perezoso de 3 dedos es un animal lento, pero muy ágil para moverse entre las ramas de los árboles donde vive. Sus patas inferiores cortas le dificultan la locomoción terrestre. Eso sí, son excelentes nadadores y utilizan el sistema de los perros. Mucho tiempo se creyó, probablemente a causa de su ritmo lento, que los perezosos de 3 dedos dormían de 15 a 20 horas. Pero la verdad es que duermen 10 horas diarias aproximadamente. 4. Sus depredadores. Lo cierto es que el perezoso de 3 dedos tiene algunos depredadores importantes, entre los que se cuentan el jaguar, las águilas y las serpientes, solo que al vivir entre las ramas y en árboles muy altos, el acceso a ellos se dificulta. No deben bajar a tierra o serían muy vulnerables. Hemos conocido una maravillosa especie animal y lo más importante es que este animal se encuentra en Costa Rica. También nosotros tenemos el oso perezoso. Tenemos el oso perezoso cerca del nivel del mar, cerca de la playa, pero el que se conoce como oso perezoso de 3 dedos. Cerca de las montañas, o sea, en las zonas más altas y frías de nuestro país, podemos encontrar al oso perezoso de 2 dedos. Ambas especies maravillosas y que mantienen las mismas características de supervivencia, de sobrevivencia y cómo ellos se manejan en los árboles. ¿Vieron qué maravilloso? ¿Vieron qué especie más bonita y más interesante? Bueno, el día de hoy me acompaña Cami. Cami es la osa perezosa que la niña Laura nos presentó. Es un ejemplo que podemos observar de esta preciosa especie. Bueno, pero ¿qué tendrá que ver los osos perezosos con el tema de hoy? Los voy a invitar a reflexionar y a pensar qué acciones realizaban los osos perezosos, según lo que vimos en el video, por supuesto. Ahora, piensen también de quiénes se hablaba en el video. Claro, ¿verdad? La respuesta salta, yo sé que sí, y lo vamos haciendo muy bien. Pero nosotros necesitamos además enfocarnos un poquitito más en el tema de hoy. Para esto necesito que me acompañen a observar unas presentaciones. ¿De quién o de quiénes se hablaba en el video? Claro, ya lo contestamos, ¿verdad? De los osos perezosos. Y esa pregunta, ¿de quién o de quiénes se habla en la oración o en el texto o en este caso del video? Es la pregunta que me lleva a pensar en el sujeto de una oración. Entonces, los osos perezosos son el sujeto de la oración. Recordemos que lo podemos identificar cuando nos preguntamos ¿quién, quiénes o de qué se está hablando en la oración o en el texto? Vamos a observar, dice, los osos perezosos habitan en casi todo el territorio de Costa Rica. Y yo les pregunto, ¿quiénes habitan en casi todo el territorio de Costa Rica? Los osos perezosos. De esta manera, ven, logramos identificar el sujeto. Muy bien. Voy a recordarles la definición de sujeto. Es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración y va a responder a las preguntas ¿quién, quiénes o de qué se está hablando? Muy bien. ¿Vieron? Es sencillo. Entonces, el sujeto de quién o quiénes se está hablando en la oración o en este caso en el texto. Muy bien. Ahora, pensemos en las acciones o estados en los que podemos encontrar a los osos perezosos. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a observar una imagen.
Si ustedes pensaron en moverse muy lento, en comer hojas, camuflarse, protegerse a sí mismos, dormir 10 horas o incluso recordaron que en el video hablaban del proceso de crecimiento, estamos haciendo referencia a acciones o a procesos e incluso a estados del oso perezoso. ¿Saben a qué nos estamos enfocando en este momento entonces? ¿A qué? Muy bien, a acciones. Excelente. Resulta que las acciones nos van a hacer referencia a los verbos. Las palabras que nos indican estados o acciones que hacen las personas, las cosas o los animales, como en este caso el perezoso, y va a responder a la pregunta, ¿qué hace o qué hicieron? Eso es un verbo. Muy bien. Vamos a ver, dice, los perezosos viven en los árboles. Viven. Los osos perezosos nadan en los ríos. Estos mamíferos duermen mucho. Acciones, estados, eso es lo que observamos en esas oraciones. Entonces hace referencia al verbo. Muy bien. Ahora necesitamos que observemos un video para retomar lo que hasta este momento se ha planteado. Conocer la oración, el sujeto y el predicado. Una oración es un conjunto de palabras ordenadas y con sentido completo. No es lo mismo decir muy casa es bonita la, que no tiene ningún sentido, que decir la casa es muy bonita. Todas las oraciones tienen por lo menos un verbo y al final de cada oración se escribe un punto, una interrogación o una exclamación. Lola tiene 8 años. Como podéis ver, esta oración tiene un verbo, tiene y acaba en un punto. ¿El caballo corre mucho? Esta oración también tiene un verbo, correr, y acaba en signo de interrogación. Y sí, los caballos corren mucho. Es fácil, ¿eh? Todas las oraciones se dividen en dos partes, en sujeto y en predicado. El sujeto indica quién o qué realiza la acción, o de quién o de qué se dice algo. Y el predicado es lo que se dice del sujeto o la acción que realiza. Lola tiene 8 años. Lola es el sujeto, ya que es de ella de quien decimos algo. Y tiene 8 años es el predicado, porque eso es lo que decimos de Lola, del sujeto. El caballo corre mucho. En esta oración, el sujeto es el caballo, porque es él el que realiza la acción. Y corre mucho es el predicado, porque esa es la acción que realiza el sujeto. Es fácil, ¿eh? Para averiguar cuál es el sujeto de una oración, hay que preguntar qué, quién o quiénes realizan la acción que expresa el verbo. Vamos a averiguar quién es el sujeto en esta oración. El barco es muy grande. Preguntamos, ¿qué es muy grande? El barco. Pues el barco es el sujeto de la oración. Otro ejemplo, otra oración. El cocodrilo come mucho. ¿Quién come mucho? El cocodrilo. Pues el cocodrilo es el sujeto de la oración. ¿A qué es súper fácil averiguar cuál es el sujeto de una oración? Ahora vamos a conocer el núcleo del sujeto y del predicado. El núcleo es la palabra más importante del sujeto y puede ser un nombre o un pronombre. El núcleo del predicado siempre es un verbo. El canguro salta mucho.
Canguro es el núcleo del sujeto. Y salta es el núcleo del predicado, porque es el verbo, la acción que realiza el sujeto. Bueno, ya hemos aprendido lo que es la oración, el sujeto y el predicado, y sus núcleos. Adiós, amigos. ¡Excelente! El sujeto de quien se habla en la oración. Y las acciones me van a recordar el verbo, pero ojo, no solo acciones, sino estados también. Vamos a observar nuevamente. Ejemplo, los perezosos viven en los árboles, viven. Los osos perezosos nadan en los ríos. Estos mamíferos duermen mucho. Esos son ejemplos de verbos en esas oraciones. Muy bien. Pero también tenemos que recordar que las acciones dentro de una oración se plantean de acuerdo al número de personas que realizan la acción. Ah, ¿qué será eso? Bueno, a eso le llamamos conjugar el verbo. Entonces necesito que observemos el siguiente video que retoma este tema. Bueno, entonces te interesará saber que las acciones que expresan los verbos indican el número. ¿Cómo es esto? Deben saber que las acciones pueden estar realizadas por una o varias personas. No es lo mismo si digo, yo presté mis marcadores, que si digo, nosotros prestamos los marcadores. Si las acciones las realizan una sola persona, está en singular, como por ejemplo, yo presté los marcadores. Si digo, tú prestaste marcadores, también es singular, igual que si digo, él prestó marcadores. Son todas acciones que las hace una sola persona. ¿Y si las hacen muchas personas? Decimos que el verbo está en plural. Por ejemplo, nosotros prestamos los marcadores. Si se trata de prestar, siempre es mejor que las acciones sean en plural. También para saber quién o quiénes han realizado la acción, tienen que saber que los verbos no lo pueden decir. Puede ser la primera persona del singular. Por ejemplo, yo salto la soga. Puede ser la segunda persona del singular. Tú saltas la soga. O la tercera persona del singular. Él salta la soga. Es sencillo. Primera es la persona que habla. Segunda es la que escucha o a quien se dirige. Y tercera es la persona de la que se habla. La primera persona del plural es nosotros, porque somos los que hablamos, los que contamos que saltamos, vosotros a los que les hablamos, y ellos de quienes estamos hablando. Siempre deben tener en cuenta que el verbo tiene que estar en concordancia con el número del sustantivo. Si digo ellas, el verbo es saltan. Si digo él, el verbo es salta. Siempre hay que respetar el singular y el plural. Yo escribiré una oración en la pizarra y ustedes me dirán cuál es la acción que en ella se produce, es decir, tendrán que identificar el verbo de la oración. Anoche vimos una película en la televisión. Vimos es el verbo, es lo que hicimos anoche. Muy bien, y en esta oración siempre juego con mi hermano a las cartas. Juego, eso es fácil porque yo siempre juego. Ahora quiero que me digan el nombre de esos verbos que encontraron en las oraciones. Para nombrar el verbo usamos su infinitivo. Los infinitivos terminan en ar, o ir. Esto es como si dijéramos que el nombre de vimos es ver. Termina en er. El segundo verbo, eso que tanto le gusta hacer a Matías, es jugar y termina en ar. Estamos buscando los infinitivos de algunos verbos. Todas las palabras y por supuesto también los verbos tienen una parte que nunca cambia. Esa parte es la raíz. Por ejemplo, ayer corrimos una carrera. ¿Cuál es el verbo? Corrimos y el infinitivo correr. Bien. Si le quitamos la terminación que es er, queda la raíz de la palabra que es cor. La parte del verbo que nunca se va a modificar, aunque digamos corrimos, corrí, correrán, corrirían. Decimos que todos los verbos que terminan en ar forman parte de la primera conjugación. Cantar, llorar, estudiar, jugar, brindar. La segunda conjugación reúne a los verbos terminados en er. Correr, comer, querer, tejer, aprender. Excelente. Y los verbos de la tercera conjugación son los terminados en ir. Partir, destruir, salir, vivir, repartir. Sí, pero nosotros, primera persona del plural, estamos con ganas de comer algo y de saltar la soga.
Bueno, entonces yo, primera persona del singular, les voy a dar un ratito de recreo. Mati, ¿qué es eso que guardas tan misteriosamente? Es algo que quiero mostrarte. Un regalo que le hice a mi papá para regalarle para su cumpleaños. Me encanta, Matías. Muéstrame, vamos. Es una historieta de la vida de mi papá. Comienza cuando nació en el barrio de Bermúdez. Dice, él nace en Bermúdez. Es un niño simpático, pero algo gruñón. Tiene 6 años y empieza el primer grado para ver si de una vez aprende a leer y escribir. Me gusta, Mati, pero creo que tendrías que corregir los tiempos verbales para dar idea que son hechos pasados. Las acciones que ya pasaron van en pasado, las que son ahora van en presente y las que van a ser van en futuro. Te felicito, amigo. Y además tengo que fijarme que el verbo y el sustantivo concuerden en números. Qué interesante, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Qué sucede si se ponen a pensar en posibles oraciones, pero tomando en cuenta la información que tenemos ya sobre esta especie animal? Muy bien, yo sé que se les ocurren muchas oraciones, pero les voy a presentar unas. De esta manera ustedes van a contrastar el esfuerzo que ustedes están realizando en casa con lo que yo les voy a presentar. ¿Les parece? Vamos a observarlas. Dice, los osos perezosos nunca corren. Los osos perezosos siempre comen hojas de árboles. Estos mamíferos viven lejos del suelo y arriba de los árboles. Si analizamos cada una de las oraciones, esas palabras que están subrayadas nos están diciendo algo del verbo. A ver, nunca corren, siempre comen, viven lejos o viven arriba de los árboles. ¿Se dan cuenta? Nos dan como una especificación con respecto al verbo. Dentro del agua son excelentes nadadores. Siempre usan sus garras afiladas para sostenerse de las ramas de los árboles. Excelente. Presten atención a las palabras que están ahí subrayadas. Dentro, siempre. Muy bien. Excelente. Lo hemos hecho muy bien. Ay, ¿qué me indican esas palabras que están subrayadas? Observemos. La deforestación es ahora la principal causa de que estén en peligro de extinción. De vez en cuando es posible observarlos cruzando alguna carretera. Bueno, la palabra ahora y la frase de vez en cuando me hace alusión a tiempo, me hace alusión a lugar. ¿Qué recuerdo de esas palabras? Bien. La palabra ahora es un ejemplo de un adverbio de tiempo. Me indica cuándo, por ejemplo. Muy bien. Dice, estos mamíferos viven lejos del suelo y arriba de los árboles. Las palabras lejos y arriba me están indicando ejemplos de adverbios de lugar. Muy bien. ¿Cuáles son algunos ejemplos de adverbios de lugar? Bueno, aquí, allá, encima, debajo, cerca, lejos, arriba, abajo, al final y otras más. Y de tiempo, hoy, ayer, mañana, después, luego, siempre, nunca, de vez en cuando. ¿Se dan cuenta? Nos indican tiempo o lugar. Esa es la función que tienen los adverbios. Excelente, muy bien. ¿Se dan cuenta? Nuestro idioma es sumamente enriquecido con todas estas palabras que nosotros podemos utilizar para crear textos, pero sobre todo para darle mayor sentido y además para explotar de alguna manera la idea que se está planteando en ese texto. ¿Se dan cuenta? No hace falta conocer el término adverbio para darnos cuenta que lo utilizamos en nuestros textos, que lo utilizamos en nuestras oraciones y que incluso cuando tomo un libro y leo un tema, ahí yo encuentro adverbios que exaltan
las acciones que exaltan los verbos y además que me hacen son específicas en cuanto a tiempo y lugar. Hay otros adverbios, muchos más, pero nosotros nos estamos enfocando hoy en los de tiempo y lugar. Pueden ir a investigar sobre este tema. Yo sé que les va a parecer muy atractivo porque enriquece nuestras creaciones literarias. Y bueno, para retomar, yo necesito que analicemos y respondamos juntos una serie de preguntas con respecto al trabajo que hemos realizado. En primer lugar, ¿recuerdan qué es el sujeto? ¿A cuál pregunta responde el sujeto? Muy bien, ¿y la definición de verbo? Son solo acciones. ¿Recuerdan qué es un verbo? Muy bien, se nos abre un espectro mucho más grande, porque antes solo pensábamos que los verbos eran acciones, jugar, por ejemplo, pero ya ahora nos dimos cuenta que también un estado, el perezoso está durmiendo, eso también es un verbo. Muy bien. ¿Puedo incluir adverbios de lugar y tiempo en mis creaciones? Muy bien. De esta manera, niños y niñas, hemos llegado al final de esta clase. Nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.